Bien, la semana pasada compartíamos con ustedes lo medular del informe con los resultados de la evaluación de las tasas de preñez en todas las regiones del país, a raíz del trabajo que realizó y que realiza todos los años INIA 33. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre la situación actual de la ganadería uruguaya, compartiendo un fragmento de una interesante entrevista realizada por nuestros amigos de losagronegocios.uy a la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz, investigadora principal del INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Uno a veces tiene que reflexionar un poquito porque a veces corremos el riesgo de que nos encasillen en un lugar de decir, bueno, nosotros lo único que estamos mirando frente a un rodeo de cría es la tasa de preñez. Y la eficiencia... Bueno, la tasa de preñez es el resultado de un trabajo que debería ser, atender más las vacas. Sí, correcto, pero la eficiencia del sistema puede ir por, la tasa de preñez es un elemento más, tenemos la carga, tenemos el peso de los terneros al destete. Sí, claro, a veces es mejor tener menos terneros más pesados que más terneros más livianos. Exactamente, o tenemos mucha carga porque tenemos mejoramientos de campo, praderas y por lo tanto podemos tener algunos valores diferentes, o tenemos un basalto superficial con una carga baja y a lo mejor la tasa de preñez que logramos en esos lugares no es comparable con otros sistemas. Nosotros dijimos en las conclusiones del 18º taller que a lo mejor aumentando algunos puntos de tasa de preñez y sobre todo disminuyendo algunos puntos en las pérdidas que se están registrando entre preñez y destete, podríamos ir encauzándonos hacia mejoras estabilizadas en el tiempo. No quiero arriesgar un número porque hemos tenido en la historia de los 18 años, tuvimos el mayor 2013 con 81.5 de preñez y la peor fue en la crisis del 2008-2009 con la sequía con 59%. Así que bueno, tener una tasa de preñez estable y disminuir la mortalidad de terneros estaría muy bueno. En estos 18 años perciben un aumento en la adopción de tecnología como el del destete precoz, el destete temporario, la inseminación, inseminación a tiempo fijo, no sé, entre otras tecnologías disponibles. ¿Notan ustedes una evolución en ese sentido en los sectores, en los sistemas criadores? Sí, nosotros recorremos todo el país. Y la verdad que se están adoptando una cantidad de tecnologías, es como un trabajo de hormiga, ¿no? O sea, de a poco, pero se está viendo por ejemplo, el diagnóstico de actividad ovárica, que es una herramienta que nos permite además dirigir los manejos. A lo mejor hace 15 años atrás el destete precoz lo teníamos como una alternativa para las vacas en baja condición corporal. Hoy el diagnóstico de actividad ovárica nos permite dirigir ese dinero que vamos a invertir mejor, porque seguramente son menos las vacas destinadas a un destete precoz, que es de alguna forma lo que es más caro. Así que diagnóstico de actividad ovárica, inseminación a tiempo fijo, que es realmente una herramienta fantástica para algunos animales, para salir de ese anestro que tenemos y para poder sincronizar y inducir la ovulación y que se preñe un gran porcentaje de animales en un solo día. Tecnología que se podría llegar a complicar, ahora podemos hablar. Por el uso del... Sí, correcto. Correcto, pero seguramente algún protocolo se va a ajustar para poder hacerlo si se vienen esas restricciones, pero sí, todos los protocolos eficientes manejan el estradiol. Así que bueno, nosotros destete temporario, revisación de toros, hay muchas tecnologías que van consolidándose a lo largo del tiempo cada vez en más productores. Bien, pasamos a lo que fue la jornada de ayer, 74,9%. ¿Era lo esperable teniendo en cuenta lo que fue la complicación del déficit hídrico en buena parte del país? En un principio sabíamos que iba a ser menos que el año pasado. ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a que el año pasado se superara el 80%? Bueno, generalmente el clima pega mucho, no tuvimos una sequía, las vacas estuvieron en buen estado corporal, así que
pero hay que recordar cómo fue este año pasado, ¿no? ¿Verdad? Este año pasado entramos bastante bien al parto, pero después se vino ¿te acordás? Octubre, un mes lluvioso, históricamente prácticamente el más lluvioso. Se lavaron los campos en un momento que es muy importante porque la vaca está recién parida y se tiene que reacomodar. Se lavaron los campos y cuando la primavera se quiso instalar se plantó la seca en la mitad del país. Por lo tanto, los celos se atrasaron, los anestros se alargaron, todo se atrasó prácticamente entre un mes y medio, entonces lo que teníamos que inseminar en noviembre se empezó a inseminar en diciembre, lo que se tenía que empezar a servir y entrar en celo en diciembre se corrió para enero, así que teniendo eso en cuenta, yo creo que 75% de preñez es un dato bastante adecuado para la situación. Bien, 75% al que se llega a partir de un promedio, ¿no? Es decir, algunos departamentos muy afectados, otros que no estuvieron bajo el déficit hídrico con números parecidos o superiores a los del año pasado. En ese sentido, ¿había algo que podían haber hecho los productores en la zona de déficit o de déficit hídrico como para tratar de mejorar ese porcentaje, o era impensable desde el punto de vista económico, por ejemplo? No solamente tenían cosas para hacer, sino que las hicieron, porque gran parte muchísimos productores afectados, estamos hablando de que la sequía se instaló en el este, Cerro Largo, 33, Rocha, La Valleja, el norte de Maldonado, muchos productores tomaron recaudos a tiempo, sacaron animales de sus predios, bajaron la carga, hicieron diagnóstico de actividad ovárica. Mira, para ponerte un ejemplo y compartir con la audiencia, en el 14 de enero hicimos una jornada de diagnóstico de actividad ovárica en una zona realmente con una sequía arriba tremenda que fue muy cerca de la ciudad de Rocha. El productor había hecho un diagnóstico de actividad ovárica en fines de diciembre y había hecho destete precoz y temporario, como lo dice el protocolo. Cuando llegamos al establecimiento estaba muy ansioso porque hicimos unas ecografías y daba que estaba todo en anestro. Y bueno, y la reflexión nuestra fue, hiciste todo lo que podías hacer en esta sequía, hiciste todos los deberes. Los resultados dieron que preñó casi el 90%. Que si uno miraba lo que era esa zona, que no había comida, estaba todo muy seco, los ganados estaban empezando a perder condición corporal, pero un rodeo manejado de forma ordenada a lo largo de los años. Eso también es muy importante al momento de enfrentar. La historia previa. Hay una historia previa que ayuda un montón. 20:44, seguimos aquí en los estudios de Sarandí con la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz, investigadora principal de INIA, sobre temas de cría. Bueno, estuvimos conversando sobre algunos temas interesantes en la pausa, y uno de ellos es justamente cuántos criadores no le dan revancha a las vacas. O sea, los de punta que uno suele escuchar, bueno, vaca que no queda preñada se va del establecimiento porque no vale la pena tener como turista, entre comillas, una vaca durante un año para luego preñarla al año siguiente. Eso es una medida que ya está instalada y generalizada, o hay excepciones. Bien, gracias por la pregunta. En definitiva, uno tiene algunas ventajas hacer esa medida de manejo, no solamente para no tenerlas también como turistas, sino porque uno de alguna forma hace una selección indirecta por fertilidad. Se va quedando con el ganado más fértil, y eso es una característica deseable y acumulativa a lo largo del tiempo. El tema es cuando tenemos porcentajes de preñez que no son demasiado altos, no nos podemos dar el lujo de deshacernos de todas las vacas falladas porque nos estamos desarmando de nuestra máquina de producción. Y ahí es cuando entramos en una zona de riesgo, en el sentido de que nos vamos quedando con ganado que falla y además no tenemos suficientes hembras para reemplazar o
seleccionar nuestras futuras madres, que generalmente es entre un 20 y un 30%, pero si yo, para poner un ejemplo, si tengo 100 vacas y desteto 60 terneros, 30 son machos, 30 son hembras, ya me quedé ni siquiera con un juego para poder seleccionar las mejores madres, me tengo que quedar con lo que tengo. Entonces hay otras connotaciones a la hora de preñar con un número un poco más alto. Incluso conozco muchos productores que se especializaron en preñar y lo que hacen es venden su cola de preñez como vaca preñada, o sea, venden una vaca preñada a productores que no lograron tener, pero además sacan inteligentemente lo que se preña último, que siempre es un problema para volver a preñar, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay muchas estrategias desarrolladas de los productores. Los productores en ese sentido los conocen su sistema y tienen cierta flexibilidad y plasticidad cada año para manejar sus... Pero hay una columna vertebral que hay que respetar para poder tener rodeos bien manejados y de forma estables a lo largo del tiempo. Bien, agradecemos este aporte de losagronegocios.uy y la gente de Radio Sarandí de Montevideo. Esto que compartimos fue una parte de la extensa entrevista que duró media hora a la ingeniero agrónomo Graciela Quintanz sobre estos temas que son importantes para el criador ganadero. Vamos a hacer una pausa en instantes, veremos otros números de la última semana.